pasar a PowerPoint. Aquí ya tengo desarrollado algunos ejercicios. Y el primero que vamos a ver sería este, el problema 1. Imagínense que tenemos un terreno. Ese terreno tiene un perímetro de 2 hectáreas. Y nosotros queremos encontrar el valor del lado X. Por ejemplo, este terreno es parecido a un pentágono, ¿sí? Es un polígono irregular por ahí medio raro. Pero ese es un terreno, ¿no? Y ese terreno tiene de este lado 1/3 de hectárea, de ese otro lado 1/6 de hectárea, 1/2 de hectárea, 1/4 de hectárea, y desconocemos este lado. No lo conocemos. Entonces lo que queremos hacer nosotros es conocer ese lado, ¿sí? ¿Por qué no lo conocemos? No sé, por X causas, ¿no? Quizá en el plano se me borró ese número, quizá se lo comió el ratón, quizá esa parte del terreno da un río que no lo puedo yo medir, no lo sé. X razón, ¿no? Pero yo desconozco este valor que está aquí, X, y lo quiero conocer. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es donde entra la lógica. Tengo un polígono. Esto que está aquí es un polígono en matemáticas. Un polígono, ¿por qué? Porque tiene varios lados, ¿no? Tiene varios lados. Desde un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, un hexágono, un dodecaedro, un trapecio. Cualquier figura geométrica que tenga más de 3 lados es igual a un polígono, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, nos está diciendo el problema que ese terreno tiene un perímetro de 2 hectáreas. Ahí hay una palabra clave, perímetro, ¿sí? Necesitamos nosotros, como les digo, necesitaríamos ser matemáticos o tener presente ese dato para poder resolver ese problema, ¿sí? Imagínense que yo soy un ingeniero civil, yo sé que es el perímetro. El perímetro es igual a la suma de los lados de un polígono, ¿sí? Quiere decir que si yo sumo este 1/3 de hectárea, este 1/6 de hectárea, este medio y este cuarto, más X, que es lo que yo tengo aquí que desconozco, todo ese perímetro va a ser igual a 2 hectáreas o igual a 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, hay que utilizar la lógica. El perímetro de un polígono es igual a la suma de sus lados. ¿Sí? Y con eso vamos a comenzar a resolver el problema para poder encontrar X. ¿Sí? Bueno, como les decía, eso se lo voy a presentar para que lo apunten ustedes, quizá en una hoja, en un cuaderno que tengan por ahí, para poderlo ver mientras lo estamos resolviendo en el pizarrón, ¿sí? Entonces, porque no puedo estar en los dos al mismo tiempo y tendré que desactivar la cámara, desactivar la presentación para poder hacerlo, ¿no? Mejor ahí lo tienen ustedes a la mano, lo apuntan y ahora sí me voy a pasar al pizarrón. Bueno, ok. Entonces tenemos que es un terreno, ¿no? Que tiene un perímetro de 2 hectáreas. Ok, primer dato. El perímetro es igual a 2 hectáreas. ¿De acuerdo? Ahora, ese terreno tiene, o conocemos, mejor dicho, 4 lados. El lado 1 mide 1/3 de hectárea. El lado 2 mide 1/6 de hectárea. El lado 3 mide 1/2 de hectárea. El lado 4
mide un cuarto. Y el lado 5, que es el último lado, es el que desconocemos. Y como lo desconocemos, eso es una incógnita para nosotros. Entonces vamos a representarlo por la letra X. No lo conocemos. Es lo que queremos nosotros conocer. Entonces, tenemos el perímetro, que es 2 hectáreas, todos los lados de ese terreno. Y yo sé que el perímetro es igual a la suma de los lados de un polígono. ¿Sí? Este es un polígono. Entonces, la suma de los lados de todo ese polígono, o la suma de todos los lados desde el 1 al 5 va a ser igual a 2 hectáreas. Esto quiere decir que ya voy a poder construir yo con estos datos que yo saqué de la lógica, ¿sí? Voy a poder construir mi ecuación, que es el siguiente paso para resolver el problema. El primer paso es ver con qué datos contamos, utilizando la lógica sabemos que el perímetro es la suma de los lados, y ahora sí vamos a construir lo que es nuestra ecuación. Entonces, la ecuación diría de esta manera, que el lado 1, déjame cambiar de plumón, el lado 1, ¿sí? Que es un tercio, más el lado 2, que es un sexto, más el lado 3, que es un medio, más el lado 4, que es un cuarto, más el lado 5, que es X, todo eso es igual a 2 hectáreas. Y se fijan, aquí ya construí una ecuación a partir de los datos que nosotros desciframos de nuestro problema utilizando la lógica. ¿Sí? Entonces yo tengo el lado 1, un tercio, un sexto, un medio, un cuarto, que son los 4 lados, más el lado que yo desconozco. Todo eso es la suma que me va a dar un perímetro, que en este caso el perímetro son 2 hectáreas. ¿Sí? Ahora, puedo comenzar a desarrollar eso. ¿Sí? ¿Cómo lo desarrollo? Bueno, aquí se fijan, estamos trabajando ya con fracciones. Quise comenzar con fracciones para ver otro método que quizá no vimos en las ecuaciones lineales, pero que va a ser útil en estos casos, ¿no? Ese método se llama el del común denominador, ¿sí? Que se calcula a partir del mínimo común múltiplo. Bueno, fíjense, tengo yo esa suma de fracciones, ¿sí? Eso también se ve en lo que es la suma de fracciones, ¿no? Cuando son 2 o más fracciones, 3 o más fracciones, ya se suma diferente. Entonces, si yo quisiera sumar esas fracciones, ¿qué es lo que tendría que ser primero? Eso ya es matemática, ¿sí? Eso ya es álgebra. Para poder sumar esas 4 cantidades que están determinadas por un tercio, un sexto, un medio y un cuarto, yo necesito que los denominadores sean homogéneos, homologarlos. Quiere decir que o sean tercios todos, o sean sextos, o sean medios, o sean cuartos, pero todos. Para ahora sí poder sumar de manera lineal, pues todas esas fracciones, ¿no? Porque yo no puedo sumar un tercio más un sexto más un medio más un cuarto. Necesito hacer algo matemáticamente para convertir esos tercios, esos sextos, esos medios y esos cuartos en uno solo. ¿Y cómo lo hacíamos? Para poder homologar o poder dejar todo homogéneo, lo que vienen siendo los denominadores. ¿Sí? Ahí donde entra lo que es el común denominador. O sea, un denominador que sea común a todas las fracciones que tengo. ¿Cómo se calcula? Se calcula, pues, utilizando el método del mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ya sabemos cómo es. El mínimo común múltiplo, yo tomo lo que son los denominadores, que es el 3, el 6, el 2 y el 4, y calculo su mínimo común múltiplo. Comienzo con el 2, porque puedo ver si a alguno de esos números le puedo calcular mitad. Sí le puedo calcular mitad, al 6, al 2 y al 4. Entonces pongo un 2,
Al 3 no se le puede calcular mitad. La mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Me quedó este renglón. ¿A alguno de esos números les puedo calcular la mitad? Sí, al 2. Entonces pongo el 2. Aquí el 3 queda igual, este queda igual, aquí ya había terminado. Cuando llego a 1 es cuando termino. Y la mitad de 2 es 1, aquí ya terminé. Me queda el 3 y el 3. ¿Les puedo sacar mitad? No. ¿Les puedo sacar tercera? Sí. Entonces pongo el 3 y calculo su tercera. Y termino en todo. Y el mínimo común múltiplo es la multiplicación de esos tres números. 2 por 2, 4 por 3. Eso es igual a 12. ¿Sí? Ojo, ese es el mínimo común múltiplo. No es el común denominador. O sea, no voy a poner el 12 aquí abajo y sumo las fracciones. Este apenas es el mínimo común múltiplo. Y como su nombre lo indica, el mínimo común múltiplo es un número que voy a multiplicar por los denominadores, ¿sí? Para poder dejar ese denominador con un común denominador para todos. ¿Sí? Bueno, ahorita ya calculé que es el 12, mi mínimo común múltiplo. Voy a borrar esto. Creo que este plumón me queda un poco manchado. Déjenme tallarlo bien. La mía no lo voy a usar. Entonces, 4. Ok, entonces ya sé que mi mínimo común múltiplo es el 12. ¿De acuerdo? Esto lo estoy viendo porque no lo vimos en la unidad 1, pero aprovecho para verlo aquí. Entonces necesito yo con ese mínimo común múltiplo poner un denominador que sea homogéneo o que sea igual para todos para poder hacer la suma de manera lineal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues dejar un común denominador. ¿Cómo calculo yo el común denominador aquí? Simplemente voy a hacer el primero, que es un tercio. ¿Sí? Yo tengo, casi no se ve. Este es el plumón que compré, como que mancha el pizarrón. Bueno. Voy a hacer el primero, que es un tercio. ¿Sí? Ahora, este denominador yo lo voy a tener que multiplicar por el mínimo común múltiplo. O sea, por... no, perdón. No. Este denominador, ¿por qué número lo puedo multiplicar yo para que me dé el mínimo común múltiplo? Si yo lo multiplico por 4, 4 por 3 me da igual a 12. ¿Sí? Pero como lo puse aquí abajo, también lo tengo que poner aquí arriba. 1 por 4. ¿Y a qué da igual eso? Eso da igual a 4 por 3, 12. 1 por 4, 4. ¿Sí? Ya tengo 4 doceavos. Este denominador que estaba en tercios lo convertí a doceavos utilizando este dato que está aquí. Me tiene que dar 12 para que ese sea mi mínimo común múltiplo y sea mi común denominador. Todo lo que está abajo me tiene que dar 12. Entonces este 3, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? Pues con un 4 para que me dé 12. Pero si lo pongo abajo, también lo tengo que poner arriba. Voy a hacer uno por uno. Ya tengo el 4 doceavos. Entonces ya tengo que este tercio se convirtió en 4 doceavos. Más, ahora un sexto, es exactamente lo mismo. Si yo tengo un sexto, ¿qué número multiplicado por 6 me da el mínimo común múltiplo? El 2. 6 por 2, 12. 1 por 2, porque también lo tengo que poner arriba, 2. Entonces serían 2 doceavos. Ese sexto se convirtió en doceavo. Luego más el siguiente, un medio. Yo tengo aquí un medio. ¿Qué número multiplicado por 2
me da el mínimo común múltiplo. El 6 por 2, 12. Me da el mínimo común múltiplo, también lo pongo arriba. Eso es igual a 6 doceavos. 1 por 6, 6, 6 por 2, 12. Entonces ese medio se convirtió en 6 doceavos. Más el cuarto. Yo tengo aquí un cuarto, es exactamente lo mismo. 1 entre 4, ¿qué número multiplicó por 4 me da el mínimo común múltiplo, que es 12? 3. Y lo pongo arriba también. 1 por 3, 3. 4 por 3, 12. Entonces ese cuarto se convirtió en 3 doceavos. Más x, que es esta x, igual a 2. ¿Sí? Ese es otro método, así como el mínimo común múltiplo. El método del común denominador. Calculo el mínimo común múltiplo y todos los denominadores que están en las fracciones, necesito yo encontrar un número que multiplicado me dé el mínimo común múltiplo. O sea que todos se van a convertir en doceavos, ¿no? Es lo que quiere decir ese mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Pero necesito encontrar el valor de acá arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es lo mismo que hicimos, si se fijan, ese es un método. Es exactamente lo mismo que hicimos, por ejemplo, si yo calculaba el mínimo común múltiplo, tenía que multiplicarlo por cada una de las fracciones. Y si lo multiplico, por ejemplo, el primero, 12, eh, por un tercio, si recuerdan que eso se dividía. 12 entre 3 me da igual a 4. Entonces ya se elimina el 3, queda aquí el 4. Y 4 por 1, 4. ¿4 qué? Pongo el 12, que es el mínimo común denominador. Es, es lo mismo, ¿no? Pero quise enseñarles también este método que está aquí, que es el del común denominador. Pueden utilizar cualquiera de los dos y les va a dar el mismo resultado. Entonces, como resultado, ya dejé todas homogéneas las fracciones. Ahora sí puedo sumarlas linealmente. Eso sería 4 doceavos más 2 doceavos más 1 doceavo más 3 doceavos sería igual a 4 más 2, 6, más 1, 7, más 3, 10. 10, no, perdón, sí, mal. Aquí no era 1, aquí era 6. Perdón. Aquí lo multipliqué por 6. Aquí tenía que ser 6. Entonces sería 4 más 2, 8, más 6, 12, y más 3, 15. 15 doceavos. ¿Sí? Entonces, toda esta suma de fracciones me da 15 doceavos. Más x, eso va a ser igual a 2. ¿Sí? Y esta ecuación que tengo aquí ya me quedó reducida a esta parte. Déjame borrar esto antes de que se seque y no lo pueda borrar. No sé por qué. Marca que es plumón para pintarlo ni lo menos. Bueno. Ok. Entonces, ya tengo esta ecuación que me resultó aquí. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente despejar x. Entonces, como despejo aquí x, me quedaría que x va a ser igual a este 2 que ya tenía aquí. ¿Sí? Y este 15 doceavos que está positivo va a pasar negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, este 15 doceavos lo puedo simplificar. Por ejemplo, yo puedo dejar que x va a ser igual a 2 menos, si le calculo su tercera, la tercera de 15 es 5, la tercera de 12 es 3, 4. 4 por 3, 12, 3 por 5, 15, 5. 5 cuartos. Ya lo reduje a su mínima expresión. Ya para trabajar con números más pequeños, ¿no?
Entonces ya tengo mi ecuación ahí. ¿Qué es lo que sigue? Pues es simplemente desarrollar. Si se fijan, esto es una suma. Bueno, no es una resta, ¿verdad? Pero se hace igual que una suma de fracciones. Recuerden que siempre que yo tengo un entero, es porque abajo tengo un 1. Y aquí ya sería una resta de fracciones. ¿Cómo se restan las fracciones? Vamos a utilizar el método que algunos le dicen de la carita feliz, que es así. Esa es la carita feliz. Quiere decir que ese 2 entre 1, que es mi primera fracción, menos 5 cuartos, va a ser igual. Voy a multiplicar 1 por 4, me va a dar 4. Y luego voy a multiplicar cruzado. Voy a multiplicar así. 2 por 4, 8, menos el menos de la resta. Luego voy a cruzar así. 1 por 5, 5. ¿Sí? Y para la suma es exactamente lo mismo. Utilizo el mismo método. Si fuera suma, es igual 2 por 4, 1 por 5, pero en lugar de menos sería un más. ¿Ya que me da igual eso? Eso me da igual a 8 menos 5, 3 cuartos. Bueno, entonces x va a ser igual a 3 cuartos. Y ya encontré la respuesta, que es la que estaba buscando, el lado 5, que es x. Entonces x es igual a 3 cuartos, pero aquí ya tengo que poner yo las unidades. Si estoy utilizando hectáreas, serían 3 cuartos de hectárea. Y ya encontramos el quinto lado de lo que viene siendo mi terreno. La parte de abajo del terreno. Entonces, si el lado 1 medía 1/3 de hectárea, el lado 2 un sexto, un medio, el lado 3, el lado 4 un cuarto, el lado 5 mide 3 cuartos de hectárea. Y si nosotros sumamos esas fracciones, nos tiene que dar igual a 2 hectáreas. ¿Cómo lo sumo? Pues puedo utilizar el mismo método que utilicé ahí, calcular el mínimo con un múltiplo, multiplicarlos y luego sumar todo lo que viene siendo esas fracciones que ya nos dieron homogéneas y así lo comprobamos. O simplemente divido 1 entre 3, 1 entre 6, 1 entre 2, 1 entre 4, 3 entre 4 y la suma de esos números decimales nos tiene que dar igual a 2. Y así lo compruebo. Más fácil. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Sé que estuvo un poquito largo, pero estuvo largo porque quise explicarles ese método. El método que podemos utilizar también, que me faltó en la unidad 1, ¿sí? Pero básicamente es eso. Conocer el primer paso, conocer los datos con los que voy a trabajar. Segundo paso, construir la ecuación. Tercer paso, bueno, pues resolverla y ya colocar la respuesta con las unidades con las cuales estoy trabajando. Puede ser hectárea, tiempo, metros, kilómetros, kilos, centímetros, etcétera, ¿no? Cualquier unidad en la que estemos trabajando. Nunca se les olvide ponerlo al final de la resolución de su problema, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Muy bien. Entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio. Déjenme borrar esto. Déjenme tallarlo bien antes de que se le quede pegada la tinta. Que no tengo líquido para limpiar el pintarrón. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. También es de lógica y matemática. Todavía no entramos de lleno a lo que es administración o comercialización. Pero como les digo, nos van a servir estos ejercicios para desarrollar un poquito más la lógica y saber de lo que estamos hablando. Me voy a pasar a la diapositiva para ver el siguiente ejercicio.
Muy bien. Bueno, y no le hagan caso todavía al problema 3, ¿no? Vamos a ver el problema 2. El problema 2 nos dice que tenemos que encontrar 3 números enteros consecutivos cuya suma sea 318. Si se fijan, eso es muy parecido a los acertijos que a veces nos ponen en los exámenes, las preguntas de rescate. Encontrar 3 números enteros consecutivos cuya suma sea 318. Bueno, tengo que ver primero, el primer paso de todo, es ver con qué información cuento para posteriormente construir mi ecuación. Bueno, yo sé que van a ser 3 números. Ok, tengo que encontrar 3 números. Esos números tienen que ser enteros, o sea que no pueden ser con decimales, ni pueden ser fracciones. Bueno, son 3 números enteros. Y aparte son consecutivos, o sea que podría ser el 5, 6, 7. Son 3 números enteros consecutivos. Podría ser el 1001, 1002, 1003, que también son números enteros consecutivos. O podría ser el 651, 652 y 653, que también son enteros y consecutivos. ¿Sí? Pero no sabemos cuáles son. Porque otra característica de esos 3 números es de que si yo los sumo, esos 3 números me tienen que dar un total de 318. O sea que el primer número más el segundo número más el tercer número me tienen que dar 318. No podrían ser, por ejemplo, el 316, bueno, el 315, el 1 y el 2, porque no son consecutivos. Son enteros, pero no son consecutivos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar ese resultado? O esos 3 números que nos están pidiendo. Bueno, si, como les digo, lo pongo en la pantalla, se los explico y durante el que se los explique, ustedes lo apuntan, ¿no? Entonces vamos a encontrar esos 3 números enteros consecutivos y que van a sumar 318. Voy a pasar al pizarrón. Ok. Entonces, necesito hallar 3 números enteros consecutivos. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, lo voy a poner con valores, ¿no? Para hacerlo más fácil el desarrollo de nuestra lógica. Imaginemos que tenemos el, no sé, el 10, el 11 y el 12. Son 3 números enteros consecutivos. ¿Sí? Porque del 10 sigue el 11, del 11 sigue el 12. Ok. Ahora, esos números no sé cuáles van a ser. Yo simplemente los... Si se fijan, este número es el número menor. Si los veo así, ese es el número menor de todos. Ese es el número mayor de esos 3. Y ese número es el del medio, ¿no? El mediano. Tengo un número menor, un número mayor y un número que está en medio, que es el mediano. Así los voy a nombrar, ¿no? Al menor le voy a poner el nombre de X, porque lo desconozco. Ya sé que X, el primer número, en este caso, es igual a 10, ¿no? En este caso solamente, no en el ejercicio. Si X es igual a 10, 11 ¿a qué sería igual? Con esos datos que tienen ahí. ¿Nadie? X más 1 y X más 2. Exactamente. Si yo sé que X vale 10, entonces si a X le sumo 1, X más 1
10 más 1 es igual a 11. Y 10 más 2 es igual a 12. Entonces a mi número menor, que yo lo llamé X, ese va a ser mi número menor. Mi número del medio va a ser X más 1. Y mi número mayor va a ser X más 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos números yo los desconozco. Yo conociendo el primero, ya puedo descifrar los otros dos. Entonces necesito encontrar el número menor, que está representado por X, que en las ecuaciones lineales es nuestra incógnita principal, la X. Ya lo demás simplemente sale con cálculos matemáticos. Entonces, ya descifré, eso es desarrollar la lógica del problema, ¿no? Eso es la lógica. Ya encontré la lógica, ya sé que mi primer número, el principal es X, porque es el menor. El que le sigue sería esa X más 1, y el que le sigue al X más 1, pues sería el X más 2. 2 más que X. Entonces, ya planteando, bueno, y eso va a ser igual, o sea, la suma de todo esto va a ser igual a 300, ¿a cuánto dijimos? 318. Si yo sumo esas tres cosas, me va a dar igual a 318. Entonces, ¿cómo planteo? Ya encontré mis datos, ahora voy a plantear, que es el segundo paso, mi ecuación. Voy a desarrollar o a construir mi ecuación. Entonces, yo sé que este número más este número más este número va a ser igual a 318. Entonces, quiere decir que el primer número, que es X, más el segundo número, que es X más 1, más el tercer número, que es X más 2, todo eso va a ser igual a 318. Y ahí ya construí mi ecuación, que si lo ven es una ecuación de primer grado porque todas las X están elevadas a la potencia 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues simplemente pasar las X al lado izquierdo, los números al lado derecho. Ya las X están del lado izquierdo. Entonces vamos a hacer las operaciones aritméticas para poder agrupar los términos semejantes. Entonces aquí voy a hacer las X primero, X más X, 2X más X. Esto me da igual a 3X, que va a ser igual, y ese más 2 y este más 1 los voy a pasar del otro lado. El 318 ya lo tenía ahí. Este 1 que está sumando va a pasar restando. Y este 2 que está sumando también va a pasar restando. Eso sería igual a tener a 3x, 318 más 1, 317. Menos 1, perdón. Menos 2, 315. Y se fijan, ya me quedó esta expresión de la ecuación. Como es positiva, no hay necesidad de multiplicar por menos 1 para no batallar con los signos. Simplemente aquí despejo X. X va a ser igual a 315 entre 3. ¿Sí? Por lo tanto, X va a ser igual, si yo saco tercera esos números, la tercera de 3 es 1, la tercera de 320 es, ¿cuánto es? 105. 100, 105. Entonces, X va a valer 105. Entonces, mi respuesta, ya puedo yo poner mi respuesta aquí. La respuesta es de que el primer número, me está pidiendo 3 números enteros consecutivos. El primer número entero sería el 105, porque es mi primer número X. Sería 105. El segundo número sería 105 más 1, 106. Y el tercer número sería 105 más 2, 107. Y esa es mi respuesta. Que si yo sumo esos 3 números, 105, 106 más 107 son 300, 307, 313, 318. Entonces ahí es como compruebo que todo lo que hice está bien. Ya encontré mis 3 números consecutivos enteros. 105, 106 y 107.
¿De acuerdo? Y de esa manera, pues, se desarrolla este tipo de problemas. Tomando en consideración eso. Primero, establecer o extraer del enunciado o del problema los datos con los que voy a trabajar utilizando la lógica o utilizando el área en el que estamos nosotros manejándonos, construir la ecuación, resolverla y emitir una respuesta. Y la respuesta, recuerden que tiene que ser, por ejemplo, ese 105, 106, 107 no me dicen nada. Tendría que yo desarrollar una respuesta. Los números enteros consecutivos, no sé, buscados son el 105, el 106 y el 107. Porque si sumamos 105, 106 más 107 nos da igual a 318, que es lo que nos está pidiendo, que esos tres números sumen 318. Y ahí se cumple todo lo que nos están pidiendo. Tres números consecutivos, enteros, que sumen 318. Que a final de cuentas es lo que nos piden.